¿Y si te dijera que el joven tímido, con sudadera gris, que hoy controla la vida digital de 3.000 millones de personas, comenzó su imperio con una traición tan calculada que sus propios socios lo demandaron por fraude? ¿Y si te revelara que detrás de esa imagen de genio tecnológico inocente se esconde uno de los estrategas más despiadados de la historia empresarial moderna? Mark Zuckerberg no construyó Facebook, lo robó. Y lo que hizo después fue aún peor. Creó una máquina perfecta para absorber, destruir o comprar a cada enemigo que se atrevió a desafiarlo. Esta no es la historia que Silicon Valley quiere que conozcas. Esta es la verdadera historia de cómo un estudiante de Harvard de 19 años engañó a sus compañeros, traicionó a sus socios, violó códigos éticos y legales, y construyó un imperio digital tan poderoso que hoy decide qué piensas, qué compras e incluso en quién votas. Y lo más escalofriante de todo eso es que cada táctica que usó sigue funcionando ahora mismo, mientras tú consumes este contenido. Estamos en el otoño de 2003. Las hojas caen sobre el campus de Harvard y en una habitación mal iluminada del dormitorio Kirkland House, un estudiante de segundo año de cabello rizado y ojos inquietos teclea furiosamente en su laptop. Mark Zuckerberg acaba de terminar FaceMash, un sitio web cruel que permitía a los estudiantes comparar fotos de compañeras y votarlas como si fueran ganado. La universidad lo castigó. Sus compañeros lo odiaron. Pero él había aprendido algo valioso. A la gente le fascina espiar a otros, le fascina juzgar, le fascina consumir información privada ajena. Y Zuckerberg había descubierto la droga perfecta para alimentar ese instinto primitivo. Pero necesitaba algo más grande, algo que no lo metiera en problemas, algo que pareciera social. Y entonces llegaron ellos, Cameron y Tyler Winklevoss, dos gemelos altos, rubios, atléticos, todo lo que Zuckerberg no era. Remeros de élite, herederos de una fortuna familiar, el tipo de hombres que siempre habían conseguido todo lo que querían. Y venían con una propuesta: construir una red social exclusiva para Harvard. La llamarían Harvard Connection, más tarde rebautizada como Connect2. Necesitaban un programador. Y Mark Zuckerberg, el chico raro que había hackeado las bases de datos de la universidad, parecía perfecto. Aquí es donde comienza la traición, porque Zuckerberg les dijo que sí. Les prometió que trabajaría en su proyecto. Les envió correos asegurándoles que estaba progresando. Pero en realidad, cada día que pasaba reuniéndose con los Winklevoss, cada línea de código que ellos le mostraban, cada idea que compartían sobre cómo debería funcionar la red, Zuckerberg la estaba absorbiendo. Los estaba estudiando. Estaba robándoles el concepto mientras sonreía y asentía en sus reuniones. Porque Mark Zuckerberg había entendido algo que los gemelos millonarios nunca comprendieron. En Silicon Valley, las ideas no valen nada. La ejecución lo es todo. Y quien llega primero al mercado, gana. Así que mientras les decía a los Winklevoss que su código tenía errores, que necesitaba más tiempo, que casi estaba listo, Zuckerberg estaba construyendo su propia versión en secreto. Una versión mejor, más simple, más adictiva. Y con un nombre que se quedaría grabado en la historia: The Facebook. El 4 de febrero de 2004, Mark Zuckerberg lanzó The Facebook desde su dormitorio. No les avisó a los Winklevoss, no les dio crédito, simplemente lo publicó y explotó. En 24 horas, 1.200 estudiantes de Harvard se habían registrado. En un mes, más de la mitad del campus estaba adentro. Los Winklevoss quedaron destruidos. Habían sido burlados, engañados, robados por el nerd al que habían contratado. Pero cuando fueron a quejarse con la administración de Harvard, nadie les hizo caso. Zuckerberg ya era una estrella. Ya tenía el momentum. Ya había ganado. Y aquí está la primera gran lección de Mark Zuckerberg. No importa cómo llegues primero, solo importa que llegues primero.
La moralidad es un lujo que no puedes permitirte cuando estás construyendo un imperio. Pero robarles la idea a los Winklevoss fue solo el primer acto de traición. El segundo fue aún más brutal, más personal, más calculado. Y esta vez la víctima fue su mejor amigo, Eduardo Saverin. Eduardo era brasileño, hijo de una familia adinerada, estudiante de economía en Harvard. Conoció a Zuckerberg a través de la fraternidad Alpha Epsilon Pi. Era carismático donde Mark era torpe. Era cálido donde Mark era frío. Y lo más importante, Eduardo tenía dinero. Cuando Zuckerberg necesitó $1,000 para comprar servidores y lanzar The Facebook, Eduardo puso el dinero. Cuando necesitaron incorporar la empresa, Eduardo puso otros 18,000. A cambio, Zuckerberg le dio 30% de la compañía. Eduardo se convirtió en el CFO, el director financiero. Era el cofundador oficial. Su nombre estaba en los documentos. Era el socio de Mark Zuckerberg, o al menos eso creía. Porque mientras Eduardo trabajaba en Nueva York buscando anunciantes, intentando monetizar la plataforma, convencido de que estaba construyendo algo con su mejor amigo, Mark Zuckerberg estaba en California conociendo a un hombre que cambiaría todo. Sean Parker. Parker era una leyenda en Silicon Valley. Había cofundado Napster, la aplicación que había destruido la industria musical. Era carismático, visionario, adicto a las fiestas, y tenía algo que Eduardo Saverin nunca tuvo: ambición sin límites. Parker vio en Facebook lo que Eduardo no podía ver. No era un proyecto universitario, no era un sitio web para conectar estudiantes, era una máquina de recolectar datos humanos a escala global. Era el futuro del capitalismo de vigilancia, y convenció a Zuckerberg de algo crucial: Eduardo Saverin no servía para este futuro. Eduardo pensaba pequeño. Eduardo quería vender anuncios de pizzerías locales. Eduardo no entendía que Facebook no era un negocio, era un movimiento, era una religión, era un sistema operativo para la vida humana. Y entonces comenzó la destrucción. Parker convenció a Zuckerberg de reincorporar la empresa en Delaware, una maniobra legal que les permitía reconfigurar las acciones. Le dijeron a Eduardo que era un simple trámite administrativo. Eduardo firmó sin leer los documentos. Fatal error, porque esos documentos incluían una cláusula de dilución masiva. Si un accionista no cumplía ciertas obligaciones, sus acciones podían ser diluidas hasta volverse irrelevantes. ¿Y adivina quién decidía si esas obligaciones se cumplían? Mark Zuckerberg. Durante meses, mientras Eduardo seguía trabajando convencido de que era dueño del 30% de Facebook, su participación estaba siendo sistemáticamente destruida. De 30% bajó a 20%, luego a 10%, luego a menos de 5%. Y cuando Eduardo finalmente se dio cuenta, cuando llegó a la oficina de Facebook en Palo Alto y descubrió que su nombre había sido eliminado de los documentos corporativos, que su tarjeta de acceso no funcionaba, que habían congelado sus acciones, ya era demasiado tarde. Mark Zuckerberg lo había traicionado. Su mejor amigo lo había expulsado de la compañía que habían construido juntos. Y lo había hecho con una frialdad quirúrgica que dejó a Eduardo devastado. Eduardo Saverin demandó. La batalla legal duró años. Finalmente llegaron a un acuerdo confidencial que le devolvió a Eduardo aproximadamente 5% de la compañía, suficiente para convertirlo en multimillonario, pero lejos de lo que debería haber sido suyo. Y aquí hay algo que debes entender sobre Mark Zuckerberg. Él nunca traicionó a Eduardo por codicia. Lo traicionó porque Eduardo representaba el pasado, representaba los límites, representaba pensar como un empresario normal cuando Zuckerberg ya se veía como un emperador. Esta es la segunda gran lección de Mark Zuckerberg. En el camino hacia la dominación total no hay espacio para la lealtad, ni siquiera hacia quienes te dieron todo cuando no tenías nada.
pero destruir a tus socios es solo el principio. Porque una vez que Facebook comenzó a crecer, una vez que dejó de ser una red universitaria y se expandió al mundo entero, Zuckerberg enfrentó un nuevo problema: la competencia. Y aquí es donde sus tácticas se volvieron realmente oscuras. Porque Mark Zuckerberg no solo quería ganar, quería que todos los demás perdieran. Quería un monopolio absoluto. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Su estrategia tenía 3 pilares: copiar, comprar o destruir. Si un competidor emergía con una función innovadora, Facebook la copiaba descaradamente. Si un competidor crecía demasiado rápido, Zuckerberg intentaba comprarlo. Y si el competidor se negaba a vender, entonces Facebook usaba todo su poder, todos sus datos, toda su influencia para estrangularlo hasta la muerte. El primer gran ejemplo fue Snapchat. En 2012, Evan Spiegel, un estudiante de Stanford, lanzó una aplicación revolucionaria: mensajes que desaparecían después de verse. Era lo opuesto a Facebook, donde todo quedaba registrado para siempre. Los adolescentes la amaron. Era privada, era rebelde, era todo lo que Facebook no era, y estaba creciendo exponencialmente. Zuckerberg vio la amenaza. Voló personalmente a Los Ángeles para reunirse con Spiegel. Le ofreció $3,000 millones por Snapchat. $3,000 millones por una startup que apenas tenía 2 años. Pero Evan Spiegel dijo que no. Fue una de las decisiones más valientes, o más estúpidas, en la historia de Silicon Valley. Porque Mark Zuckerberg no acepta un no como respuesta. Si no podía comprar Snapchat, lo destruiría. Y aquí viene lo aterrador. Facebook no intentó competir innovando. No intentó crear algo mejor. Simplemente copió Snapchat exactamente, función por función, diseño por diseño, y lo integró en todas sus plataformas. Primero lanzaron Poke, una aplicación casi idéntica a Snapchat. Fracasó. Entonces copiaron las stories de Snapchat y las pusieron en Instagram, que Facebook había comprado en 2012. Funcionó. Luego pusieron stories en Facebook, luego en Messenger, luego en WhatsApp, y finalmente crearon Reels para competir directamente con TikTok usando el mismo manual. Copiar descaradamente hasta asfixiar al original. ¿El resultado? Snapchat sobrevivió, pero su crecimiento se estancó. Nunca pudo convertirse en el gigante que debió ser, porque Facebook usó su escala masiva, sus miles de millones de usuarios, su acceso ilimitado a datos para robarle el oxígeno. Y lo más impresionante es que nadie pudo hacer nada al respecto. ¿Copiar ideas? Perfectamente legal. ¿Usar tu posición dominante para aplastar competidores? Moralmente cuestionable, pero aparentemente permitido. Esta es la tercera gran lección de Mark Zuckerberg. Cuando eres suficientemente grande, las reglas no aplican para ti. Pero la estrategia de Zuckerberg no era solo defensiva, también era agresivamente expansiva. Porque además de destruir competidores, estaba construyendo un imperio de adquisiciones que le daría control sobre prácticamente todas las formas de comunicación digital. En 2012, Facebook compró Instagram por $1,000 millones. En ese momento, Instagram solo tenía 30 millones de usuarios y 0 ingresos. Todo el mundo pensó que Zuckerberg había pagado de más. Estaban equivocados. Zuckerberg había visto el futuro. Las fotos eran más poderosas que las palabras. El móvil era más importante que el escritorio. Instagram no era una red social, era la red social del futuro. Y si Facebook no la compraba, Instagram eventualmente los destruiría. Entonces la compró y la mantuvo relativamente independiente durante años, dejando que creciera, que innovara, que atrajera a los jóvenes que ya encontraban a Facebook aburrido y viejo, pero siempre bajo control absoluto de Zuckerberg. En 2014 hizo algo aún más audaz. Compró WhatsApp por $19,000 millones.
$19.000 millones. Era la adquisición más cara en la historia de Internet en ese momento. Y otra vez, todos pensaron que estaba loco. WhatsApp era solo una aplicación de mensajería. No tenía publicidad, apenas generaba ingresos. ¿Por qué pagar tanto? Porque Mark Zuckerberg no compra productos, compra monopolios. WhatsApp dominaba la mensajería global, especialmente en mercados emergentes como India, Brasil y África. Si Zuckerberg no la compraba, WhatsApp podría evolucionar hacia una plataforma completa que reemplazara a Facebook. Entonces la compró. Y con esa compra consolidó su control sobre 3 de las aplicaciones de comunicación más grandes del planeta: Facebook, Instagram y WhatsApp. 3 aplicaciones, 3.000 millones de usuarios, una sola mente maestra controlándolas todas. Y aquí está lo verdaderamente brillante y aterrador. Zuckerberg compró estos competidores no cuando estaban destruyéndolo, sino cuando todavía eran vulnerables. Los compró temprano. Los compró baratos, relativamente hablando. Y una vez que los tuvo, los integró en su ecosistema de tal manera que separarlos sería casi imposible. Pero no todos se vendieron. Algunos competidores fueron lo suficientemente necios o valientes para decir que no. Y esos competidores descubrieron exactamente qué tan despiadado podía ser Mark Zuckerberg cuando no conseguía lo que quería. Twitter fue uno de ellos. En 2008, cuando Twitter estaba explotando, Zuckerberg intentó comprarlo. Ofrecieron $500 millones. Los fundadores de Twitter dijeron que no, que querían construir su propia compañía. Fatal error, porque entonces Facebook cambió su algoritmo para castigar los enlaces de Twitter. Comenzó a copiar funciones de Twitter como las tendencias y el feed en tiempo real. Usó su posición dominante para asegurarse de que Twitter nunca pudiera crecer al ritmo que debería. Y aunque Twitter sobrevivió, nunca alcanzó su verdadero potencial. Siempre estuvo en la sombra de Facebook. Siempre fue el segundo lugar. Y luego estaba Vine. ¿Recuerdas Vine? Los videos cortos de 6 segundos que fueron la sensación entre 2013 y 2017. Vine era propiedad de Twitter y estaba creciendo exponencialmente. Los adolescentes lo amaban. Los creadores de contenido lo amaban. Era divertido, creativo, adictivo. Y Mark Zuckerberg lo vio como una amenaza existencial, porque Vine representaba el futuro del contenido, corto, visual, viral. Entonces Facebook hizo algo extraordinariamente cruel. Bloqueó la API de Vine. ¿Qué significa eso? Significa que Vine ya no podía acceder a los contactos de Facebook para ayudar a los usuarios a encontrar amigos. De repente, la función principal de Vine, que permitía a las personas conectarse fácilmente con sus amigos de Facebook, desapareció. El crecimiento de Vine se detuvo en seco. Y sin crecimiento, sin forma de competir, Vine murió lentamente. Twitter lo cerró en 2017. Y Facebook absorbió todo ese espacio creativo, eventualmente lanzando sus propias versiones de video corto como Reels. Esto es importante que lo entiendas. Mark Zuckerberg no destruyó a Vine compitiendo. No destruyó a Vine creando algo mejor. Destruyó a Vine cortándole el oxígeno, usando su poder de plataforma para estrangular a un competidor hasta la muerte. Y todo fue perfectamente legal. Esta es la cuarta gran lección de Mark Zuckerberg. El verdadero poder no viene de lo que construyes, sino de lo que controlas. Y una vez que controlas la infraestructura, puedes decidir quién vive y quién muere. Pero todas estas tácticas, toda esta destrucción de competidores, todas estas traiciones, no son nada comparado con el verdadero genio oscuro de Mark Zuckerberg, su comprensión de que el producto no es la red social. El producto eres tú, tus datos, tu atención, tu comportamiento, tu psicología, tus emociones. Desde el principio, Facebook fue diseñado no para conectar personas, sino para estudiarlas. Cada clic, cada like, cada compartir,
cada foto, cada mensaje, cada segundo que pasas mirando una publicación. Todo es data, todo es información. Todo es combustible para el algoritmo que predice quién eres, qué quieres, qué piensas, qué comprarás, en quién votarás. Y Mark Zuckerberg construyó la máquina de vigilancia más sofisticada en la historia de la humanidad y la disfrazó como un servicio gratuito para mantenerte en contacto con tus amigos. La verdadera revelación llegó en 2018 con el escándalo de Cambridge Analytica. Una firma de consultoría política había recolectado datos de 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento. Estos datos fueron utilizados para crear perfiles psicológicos detallados, que luego se usaron para manipular elecciones, incluyendo el Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Cuando el escándalo explotó, Mark Zuckerberg fue llamado a testificar ante el Congreso de Estados Unidos. Y aquí viene lo fascinante. Zuckerberg no se veía culpable, no se veía avergonzado, se veía aburrido, porque para él, Cambridge Analytica no había hecho nada malo. Habían usado la plataforma exactamente como fue diseñada. Facebook siempre fue una máquina de recolección de datos. Siempre fue una herramienta de manipulación psicológica. Cambridge Analytica solo había sido más obvio al respecto. Durante su testimonio, Zuckerberg repitió una y otra vez que era importante proteger la privacidad. Pero nunca cambió el modelo de negocio fundamental. Nunca dejó de recolectar datos. Nunca dejó de vender acceso a la atención humana. Simplemente se volvió más cuidadoso sobre cómo lo comunicaba. Y aquí está la verdad más oscura de todas. Facebook sabe exactamente cuán adictiva, cuán tóxica, cuán destructiva es su plataforma. Tienen estudios internos que demuestran que Instagram daña la salud mental de las adolescentes. Tienen investigaciones que muestran que su algoritmo prioriza contenido divisivo y polarizante porque genera más engagement. Tienen datos que prueban que la desinformación se propaga 6 veces más rápido que la verdad en su plataforma. Y conocen todo esto porque lo han estudiado, lo han medido, lo han optimizado. Porque para Mark Zuckerberg, el engagement es lo único que importa. No importa si ese engagement está destruyendo la democracia. No importa si está causando depresión en millones de jóvenes. No importa si está permitiendo genocidios como el que ocurrió en Myanmar, donde Facebook fue usado para difundir odio contra la minoría rohingya. Lo único que importa es que la gente siga haciendo clic, siga scrolleando, siga dándole sus datos, siga alimentando la máquina. En 2021, una ex empleada llamada Frances Haugen filtró miles de documentos internos de Facebook que revelaban exactamente lo que la compañía sabía y estaba ocultando. Los llamaron los Facebook Papers y confirmaron todo. Facebook sabía que su plataforma amplificaba el odio, sabía que permitía la manipulación electoral, sabía que estaba dañando a niños. Y no hizo nada porque arreglar estos problemas hubiera reducido el engagement, hubiera reducido las ganancias, hubiera reducido el poder. Mark Zuckerberg testificó otra vez negó responsabilidad, otra vez prometió hacer mejor, y otra vez no cambió absolutamente nada fundamental. Simplemente renombró la compañía. Facebook Inc. se convirtió en Meta. Un rebranding brillante, un lavado de imagen perfecto. Porque ahora, cada vez que alguien critica a Facebook, Zuckerberg puede decir que esa es la vieja compañía. Que ahora están enfocados en el metaverso, en la realidad virtual, en el futuro amo. Es el truco más antiguo del libro. Cuando tu marca se vuelve tóxica, cámbiale el nombre. Pero el modelo de negocio sigue siendo exactamente el mismo. La extracción de datos continúa, la manipulación psicológica persiste. El monopolio se mantiene. Esta es la quinta gran lección de Mark Zuckerberg. Cuando te atrapan, nunca admitas culpa. Simplemente cambia la narrativa. Y ahora llegamos al presente.
Mark Zuckerberg controla Meta, que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads. Tiene más de 3.000 millones de usuarios activos. Tiene acceso a más datos personales que cualquier otra entidad en la historia, incluyendo gobiernos. Tiene más influencia sobre lo que las personas ven, leen, creen y hacen que cualquier medio de comunicación tradicional. Y tiene más poder para decidir el curso de elecciones, movimientos sociales y conversaciones públicas que cualquier político. Es, en todos los sentidos prácticos, un emperador digital. Y construyó ese imperio usando tácticas que en cualquier otra industria serían consideradas criminales. Robó ideas, traicionó socios, destruyó competidores, mintió a reguladores, explotó datos privados, permitió daño a millones y se salió con la suya. Completamente. Porque aquí está la verdad final, la más incómoda de todas. Mark Zuckerberg ganó. Ganó tan completamente que ahora las reglas ya no aplican para él. Los gobiernos intentaron regularlo y fracasaron. Los competidores intentaron desafiarlo y fueron aplastados. Los usuarios intentaron abandonar su plataforma y descubrieron que no había alternativas reales. Porque cuando controlas toda la infraestructura de comunicación digital, cuando tienes cautivos a 3.000 millones de personas, cuando has integrado tus servicios tan profundamente en el tejido de la sociedad moderna que removerlos causaría un colapso, entonces ya no eres una compañía. Eres un sistema operativo para la civilización, y nadie apaga el sistema operativo. Pero quizás lo más inquietante de Mark Zuckerberg no es lo que ya hizo, es lo que está haciendo ahora. Porque mientras nosotros debatimos sobre el pasado, sobre sus traiciones y sus tácticas oscuras, él ya está construyendo el futuro. El metaverso. La realidad virtual. Los lentes de realidad aumentada. La inteligencia artificial. Zuckerberg no está satisfecho con controlar tus datos digitales. Quiere controlar tu realidad completa. Quiere que uses sus lentes, que vivas en sus mundos virtuales, que interactúes usando sus avatares. Que tu experiencia de la realidad misma esté mediada por su tecnología. Y si crees que has sido despiadado construyendo su imperio digital, espera a ver qué tácticas usará para construir su imperio virtual. Porque Mark Zuckerberg no ha cambiado, solo ha evolucionado. Ha aprendido a ser más cuidadoso, a ser más político, a sonreír más en las entrevistas. Pero la esencia sigue siendo la misma. Un hombre con ambición ilimitada, sin escrúpulos morales, con una visión mesiánica de sí mismo como el arquitecto del futuro humano, dispuesto a hacer lo que sea necesario para convertir esa visión en realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta información? ¿Debemos cancelar a Mark Zuckerberg? ¿Desmantelar Meta? ¿Regular las redes sociales hasta la muerte? Tal vez. Pero aquí está el problema. Mientras lo criticamos, mientras debatimos sobre ética y responsabilidad corporativa, mientras exigimos que los políticos hagan algo, nosotros seguimos usando sus plataformas. Seguimos dándole nuestros datos, seguimos alimentando el sistema. Porque Mark Zuckerberg entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Somos adictos a la conexión, adictos a la validación, adictos a saber qué están haciendo los demás. Y construyó una máquina perfectamente calibrada para explotar esa adicción. Una máquina que nos da exactamente lo que queremos, al precio de entregarnos exactamente lo que somos. Y esa es la sexta y última gran lección de Mark Zuckerberg. El verdadero poder no viene de obligar a las personas a hacer lo que quieres. Viene de crear un sistema donde elijan voluntariamente darte todo lo que tienen. Donde la jaula sea tan cómoda que nunca quieran salir. Donde la adicción sea tan profunda que defender al adicto sea defender su propia identidad. La historia de Mark Zuckerberg no es solo la historia de un hombre, es la historia de una era. La era donde los datos se convirtieron en el recurso más valioso del planeta.
donde la atención se volvió la moneda de cambio, donde la privacidad se transformó en un lujo obsoleto, donde el poder se consolidó no en gobiernos o corporaciones tradicionales, sino en plataformas digitales que operan más allá de fronteras, más allá de leyes, más allá de responsabilidad. Y al centro de todo, con su sudadera gris y su mirada fría, está Mark Zuckerberg, el hombre que robó una idea, traicionó a sus amigos, destruyó a sus rivales, mintió a billones y construyó un imperio sobre los escombros de la confianza, la privacidad y la verdad. Y la parte más aterradora es esta: está ganando. Todavía. Cada día. Cada minuto que pasas en Instagram. Cada mensaje que envías por WhatsApp. Cada foto que subes a Facebook. Cada scroll que haces. Cada like que das. Cada segundo de tu atención que le entregas voluntariamente. Porque Mark Zuckerberg no necesita robarte ya, no necesita traicionarte, no necesita destruirte, ya te tiene, ya nos tiene a todos. Y mientras sigamos alimentando su máquina, mientras sigamos eligiendo la comodidad sobre la conciencia, mientras sigamos intercambiando nuestra privacidad por conveniencia, él seguirá ganando, construyendo, expandiendo, dominando, hasta que no quede ningún aspecto de la experiencia humana que no pase por sus filtros, que no sea medido por sus algoritmos, que no sea monetizado por su imperio. Esa es la verdad completa. La verdad que Mark Zuckerberg nunca admitirá, pero que está escrita en cada línea de código, en cada adquisición, en cada decisión estratégica que ha tomado desde aquella noche de febrero de 2004 cuando lanzó The Facebook y cambió el mundo para siempre. La pregunta ahora no es si Mark Zuckerberg usó tácticas oscuras. La pregunta es si nosotros, sabiendo todo esto, seguiremos siendo cómplices de su visión. O si finalmente diremos basta.